Ya. Bueno, primero vamos a hablar sobre los nutrientes en los alimentos. Nosotros para poder llevar a cabo todos los procesos que se nos permiten estar vivos y que el organismo va a necesitar, necesita un suministro continuo de materiales. A esto se les va a conocer como los nutrientes. Estos nutrientes se pueden ingerir directamente, no se van a ingerir directamente, sino que van a formar parte de los alimentos. Entonces, los nutrientes van a ser elementos o compuestos químicos aportados por los alimentos y van a ser indispensables para un desarrollo normal de los procesos metabólicos del organismo y así van a satisfacer las necesidades de materia y energía. Se puede clasificar en dos, los macronutrientes y los micronutrientes. Macro, va a venir del nombre que es grande, entonces, el organismo necesita grandes cantidades de estos. Dentro de estos vamos a encontrar lo que es los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y también el agua. Y los micronutrientes, que es pequeño, entonces el organismo necesita pequeñas porciones. Y vamos a tener dentro de estas las vitaminas y los minerales. Siguiente. Ya. Les voy a hablar un poco sobre las principales rutas metabólicas de los nutrientes. Vamos a tener una división del trabajo metabólico. Dentro de estas vamos a tener las reacciones que ocurren en el organismo durante el metabolismo de los nutrientes. Pueden ser dos, las reacciones catabólicas y las anabólicas. Las reacciones catabólicas, dentro de estas vamos a encontrar la degradación de compuestos más liberación de energía, y las reacciones anabólicas, la síntesis de compuestos más consumo de energía. Por ejemplo, un ejemplo de una reacción catabólica va a ser la degradación del glucógeno para poder dar glucosa. Y un ejemplo de una reacción anabólica va a ser la síntesis de glucógeno para poder almacenar la glucosa en el organismo. También vamos a tener que el metabolismo de los diferentes nutrientes va a tener diferentes reacciones y también van a intervenir diferentes enzimas y cofactores. Y todo esto se va a llevar en condiciones específicas. Entonces, la finalidad de todo esto va a ser una interrelación para proveer así energía al organismo. También es importante destacar que tanto los carbohidratos como las grasas y las proteínas pueden ser oxidadas en la célula para así proporcionar energía al organismo. El metabolismo de los nutrientes que se obtiene a partir de la digestión de los alimentos se va a llevar a cabo en el hígado. Y cada compuesto va a tener diferentes destinos, dependiendo de los requerimientos del organismo en un momento particular. En la figura vamos a observar, por ejemplo, cómo se va a repartir entre los diferentes órganos y sistemas del organismo todo el trabajo metabólico. Por ejemplo, en el cerebro se va a transportar los iones para poder mantener el potencial de membrana. También va a integrar los aportes que recibe del organismo y va a enviar señales a distintos órganos. En el páncreas va a producir insulina, el glucagón y en respuesta a los cambios en la concentración de glucosa en la sangre. En el hígado va a procesar los ácidos grasos, los monosacáridos y los aminoácidos que van a llegar a través de la vena porta. Luego de la digestión de los alimentos, también se va a sintetizar y distribuir a los tejidos los lípidos, los cuerpos cetónicos y la glucosa, y se va a convertir el exceso de nitrógeno en urea. En el intestino delgado se van a observar los nutrientes procedentes de la digestión y estos van a ir al torrente sanguíneo o al sistema linfático, que bueno, va a ser el encargado de transportar los ácidos grasos al hígado. En el tejido adiposo, este se va a encargar de sintetizar, almacenar y metabolizar los triglicéridos, y en el músculo esquelético, este se va a utilizar más que todo para la energía, para poder realizar un buen trabajo mecánico. Siguiente, siguiente. Y ya bueno, vamos a hablar ya lo que son los glúcidos. Los glúcidos, también llamados hidratos de carbono o carbohidratos, estos van a ser compuestos que van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos dos últimos, el hidrógeno y el oxígeno, van a ser elementos que se van a encontrar en los glúcidos en una misma proporción que el agua. Entonces, de ahí viene lo que es su nombre, hidratos de carbono. Y bueno, de todos los nutrientes que se pueden emplear para poder obtener energía, los glúcidos van a ser los que van a producir una combustión más limpia en nuestras células y van a dejar menos residuos en el organismo. Por eso es que en el cerebro y el sistema nervioso van a utilizar solamente glucosa para así obtener esta energía. De esta manera también se evita que haya residuos tóxicos como el amoníaco, que resulta, ¿no?, de quemar las proteínas. Bueno, los glúcidos van a estar presentes en los granos como en el arroz, en el trigo, las menestras, como en los garbanzos, las lentejas, en algunas hortalizas con alto contenido de almidón como las papas, las zanahorias, también en la leche, en el azúcar y en la miel.
Y bueno, tiene funciones importantes como energéticas, las de reserva y las que van a intervenir en la regulación de funciones gastrointestinales. Dentro de las energéticas, la glucosa es uno de los carbohidratos más sencillos, comunes y abundantes e importantes, y va a representar una molécula de combustible que va a satisfacer las demandas energéticas de la mayoría de los organismos. En cuanto a su función de reserva, se va a almacenar también como almidón en los vegetales y glucógeno en los animales. Ambos polisacáridos pueden ser degradados por la glucosa. Y bueno, en cuanto a la intervención en la regulación de las funciones gastrointestinales, vamos a ver que también se puede encontrar la fermentación de la lactosa, que favorece el desarrollo de una flora bacteriana favorable. Y también que la fibra vegetal va a agregar volumen a la dieta y esta produce un aumento del volumen del contenido gástrico, lo que va a provocar una sensación de saciedad y disminución de la ingesta. Y por ende podemos prevenir, ¿no?, la obesidad. En cuanto a las necesidades diarias de los glúcidos, su aporte es de 50 a 55% de las calorías en la dieta, pero se requiere una cantidad mínima de unos 100 gramos diarios para así evitar una combustión inadecuada de las proteínas y de las grasas, que estos pueden producir amoníaco y cuerpos cetónicos en la sangre, y bueno, y pérdida de proteínas estructurales del propio cuerpo. Siguiente. En cuanto al metabolismo de los glúcidos, este se va a dar a partir de la glucosa, ¿no?, el producto de la digestión de los hidratos de carbono de la dieta. Este se va a originar por diferentes caminos metabólicos, que les voy a mencionar en el esquema. Primero se va a liberar en el al torrente sanguíneo. También se va a utilizar para obtener energía mediante la glicólisis. Se va a catabolizar y se va a fosforilizar como una glucosa 6-fosfato. Y así va a dar productos intermediarios como el piruvato y la acetilcoenzima. Por medio de esta última accede a lo que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y a la cadena de transporte electrónico, y va a dar lugar al dióxido de carbono, al agua y a la energía. Además, a través de este ciclo también se van a degradar restos de acetilo de dos átomos de carbono, que estos van a derivar de los ácidos grasos y de ciertos aminoácidos. También va a ser materia prima para la síntesis de pentosas y otros azúcares, ¿no?, siendo la ruta de las pentosas de fosfato. También se va a almacenar como glucógeno mediante la glucogénesis, y la glicólisis se va a llevar a cabo en presencia de oxígeno. Ahora, otro destino posible de la glucosa va a ser la síntesis de los ácidos grasos a partir de los triglicéridos y los fosfolípidos. Entonces, la sacarosa va a ser el componente principal del azúcar de caña o de la remolacha azucarera, que va a estar formada por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Esta unión se va a romper mediante la acción de una enzima llamada sacarasa y se va a liberar la glucosa y la fructosa para así que tengan una asimilación directa. Siguiente. En cuanto a la clasificación, desde un punto nutricional, vamos a considerar bueno, los elementos que representan de forma cuantitativa en la dieta. Podemos dividirlos en tres: los azúcares, los almidones y las fibras. Pero bueno, también vamos a ver que se puede dividir, ¿no?, los simples. Dentro de los simples vamos a tener los azúcares. Estos se van a absorber de forma rápida y se obtiene la energía casi instantáneamente. Ya les voy a mencionar más adelante. Los complejos, estos azúcares van a ser de absorción lenta y van a necesitar un mayor tiempo de digestión y actúan como una energía de reserva. Dentro de estos vamos a tener a los almidones o féculas y a la fibra. Los almidones o féculas, estos van a ser digeribles y químicamente van a pertenecer al grupo de los polisacáridos. También van a estar presentes en los cereales, en las legumbres y en las patatas. Y bueno, van a estar formados por el encadenamiento de las moléculas de glucosa y las enzimas que los van a descomponer, como la amilasa. Esta amilasa se le encuentra en la saliva y en los fluidos intestinales. Ahora, para poder digerir a los almidones, tenemos que someterlos a un tratamiento con calor previo a su ingestión. O sea, ya tienen que estar cocinados o tostados. En cuanto a la fibra, esta no va a ser digerible. Y bueno, va a estar presente en las verduras, en las frutas, en los frutos secos, en los cereales integrales y en las legumbres enteras. Estas van a ser moléculas complejas y resistentes. Como dije, no vamos a ser capaces de digerirlas y van a llegar al intestino grueso sin poder asimilarse.
El componente principal de la fibra que nosotros ingerimos en la dieta va a ser la celulosa. Siguiente. Ya. En cuanto a los azúcares, también los podemos dividir en monosacáridos y disacáridos. Dentro de los monosacáridos vamos a tener los azúcares simples. Estos se van a absorber en el intestino sin necesidad de digestión previa, por lo que son una fuente muy rápida de energía. También los azúcares complejos deben ser transformados en azúcares sencillos para así poder ser asimilados. Dentro de estos vamos a tener a la glucosa, a la galactosa y a la fructosa. La glucosa va a estar en la mayoría de todos los ingredientes alimenticios naturales y también va a ser existe en forma combinada tanto como monosacárido o como un componente de los disacáridos, como por ejemplo la maltosa, y de los polisacáridos, como por ejemplo la celulosa. También va a ser el producto principal final del metabolismo de otros carbohidratos más complejos. Y en condiciones normales va a ser la fuente exclusiva de energía del sistema nervioso, se va a almacenar en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno. La galactosa no va a estar no existe en forma libre en la naturaleza, pero se presenta como un componente del disacárido lactosa y de muchos polisacáridos como las gomas y las mucinas. También es producida por la hidrólisis de la lactosa o azúcar de la leche. La fructosa existe en su forma libre en los jugos vegetales, en las frutas o en la miel. Después de ser absorbidos por el intestino, esta pasa al hígado, donde es rápidamente metabolizada a glucosa. En cuanto a los disacáridos, estas van a ser la unión de dos monosacáridos, uno de los cuales va a ser la glucosa. Por ejemplo, tenemos la sacarosa, que va a ser la unión de la glucosa más la fructuosa. Este es un azúcar común obtenido de la remolacha o del azúcar de la caña. Y va a ser el componente principal de estos. En cuanto a la maltosa, va a ser la unión de dos glucosas y raramente se encuentra en forma libre en la naturaleza. Y se obtiene durante el proceso de germinación de la cebada a partir del almidón, gracias a la acción de la enzimática de la amilasa. Y la lactosa va a ser la unión de una glucosa más una galactosa y va a ser el azúcar de la leche. Puede sufrir fácilmente una fermentación bacteriana y va a estar, y para separar la lactosa de la leche y poder digerirla en el intestino, es necesario una enzima que se llama la lactasa. Siguiente. Siguiente. Ya. En cuanto a los lípidos, al igual que los glúcidos, las grasas también van a ayudar o van a hacer un aporte de energía al organismo. Y estas también van a ser imprescindibles para otras funciones, ¿no? Como la absorción de algunas vitaminas, las liposolubles, que es la A, la D, la E y la K. También en la síntesis de hormonas, etc. En cuanto a las funciones, le dividí, ¿no? Por ejemplo, una función estructural, que acá vamos a ver que va a haber determinados lípidos, como los fosfolípidos y el colesterol, que van a formar las capas lipídicas de las membranas celulares. Estos van a recubrir y van a proteger a los órganos. Estos fosfolípidos van a ejercer un papel importante en la integridad estructural y en la función de las membranas de las células. También vamos a tener una función de reserva, que estas al ser moléculas poco oxidadas sirven de reserva y también proporcionan una gran cantidad de energía. Por ejemplo, un gramo de grasa va a producir 9 kilocalorías en el momento de su oxidación. Las grasas también pueden ser una fuente de energía inmediata o pueden servir como reserva de energía para cubrir las necesidades a largo plazo. También vamos a tener una función de transportador, que una vez absorbidos ya los lípidos en el intestino, se van a transportar gracias a la emulsión de los ácidos biliares. Y estas grasas de la dieta van a servir también como transportadores para las vitaminas liposolubles. Y también van a ayudar a su absorción en el intestino. También tenemos una función de reguladora del metabolismo, que contribuyen al normal funcionamiento del organismo, como por ejemplo, y también vamos a encontrar lípidos en las hormonas sexuales, en algunas hormonas sexuales de la corteza suprarrenal. Y bueno, una función reguladora de la temperatura corporal, esto más que todo gracias a la grasa subcutánea. En cuanto a los lípidos, van a estar presentes en los aceites vegetales, como el maíz, el girasol, el cacahuate. También vamos a tener en grasas animales, como el tocino, la mantequilla, la manteca de cerdo, o el aceite de oliva, que es rico
en ácidos grasos monoinsaturados, las grasas de los pescados, que contienen mayormente ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, la mayor parte de los lípidos que vamos a consumir van a ser procedentes del grupo de los triglicéridos. Siguiente. En cuanto a las necesidades diarias de los lípidos, las grasas también de la dieta van a tener un aporte en un 30 o un 35% de las necesidades energéticas diarias. Pero esto tiene que estar balanceado, ¿no? Ya tiene que estar compuesto por grasas saturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas. Por ejemplo, de un 7 a un 8%, tiene que haber grasas saturadas, o sea, grasas de origen animal, de un 15 a un 20% grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva, y un 5% las grasas poliinsaturadas, como aceites de semilla, los frutos secos y el pescado. También el exceso de grasas va a estar formado mayoritariamente por los ácidos grasos saturados o las de origen animal. Esto nos va a conllevar a tener enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis o los infartos de miocardio o las embolias. Siguiente. Siguiente. Bien. En cuanto al metabolismo de los lípidos, este se va a dar a partir de los ácidos grasos obtenidos de la digestión de los lípidos de la dieta, y se va a presentar igual varios caminos metabólicos. El acetilcoenzima A va a ser un intermediario clave en el metabolismo de los lípidos y en los hidratos de carbono. Los ácidos grasos libres van a formar la acetilcoenzima A en la membrana mitocondrial externa. Esta se va a convertir luego en la acilcarnitina, que va a estar este compuesto que va a ingresar en la mitocondria y por beta-oxidación va a dar a la acetilcoenzima A y se va a obtener lo que es el dióxido de carbono, el agua y el ATP. Algo similar como ocurre en la glucosa. Y por cetogénesis se van a generar los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Estos también pueden ser transportados a distintos tejidos. Y bueno, van a ser la materia prima para la síntesis de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. El hígado va a transformar el colesterol en sales biliares. Siguiente. En cuanto a la clasificación, bueno, los clasifiqué según la composición química de los lípidos. Por ejemplo, los lípidos simples, los complejos y otros. Dentro de los lípidos simples vamos a tener a los triglicéridos y a los ácidos grasos. Los triglicéridos van a constituir la forma química principal de almacenamiento de las grasas, tanto en los alimentos como en el organismo humano, y por tanto también van a ser los principales componentes de las grasas naturales de la dieta. En cuanto a los ácidos grasos, estos van a desempeñar un papel importante, ya que van a formar parte de los triglicéridos y de los fosfolípidos, y además también pueden esterificarse con el colesterol. En cuanto a los lípidos complejos, los fosfolípidos, estos van a ser lípidos que tienen en común ser diésteres del ácido fosfórico. Y bueno, son sustancias de gran importancia metabólica y no son nutrientes esenciales. En cuanto al colesterol, el colesterol va a ser una sustancia cerosa y va a ser parecida a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo. Y bueno, el cuerpo humano necesita el colesterol para producir hormonas, vitamina D y sustancias que le van a ayudar a digerir los alimentos. Podemos encontrar colesterol, por ejemplo, en los alimentos de origen animal, como las yemas del huevo, en la carne y en el queso. También vamos a tener en los alimentos que normalmente nosotros consumimos, vamos a encontrar una combinación de ácidos grasos saturados y los insaturados. En los ácidos grasos saturados, estos van a ser mucho más estables y van a ser más difíciles de utilizar por el organismo, ya que sus posibilidades de poder combinarse con otras moléculas van a estar limitadas. Por eso es que también en determinadas condiciones pueden acumularse y formar placas en el interior de las arterias, como la aterosclerosis. Y los insaturados, que son muy reactivos, estos van a ser propensos a reacciones oxidativas y su punto de fusión disminuye con el aumento del número de insaturaciones. Siguiente. No, todavía no. Bueno, en el cuadro, regresa por favor. Ya, en el cuadro podemos ver, por ejemplo, el tipo de grasa y las fuentes, ¿no? Si es saturada, donde vamos a encontrar en la mantequilla, en el queso, en la carne o productos cárnicos como la salchicha, las hamburguesas, los lácteos,
los monoinsaturados, por ejemplo, en las olivas, en los frutos secos, en las avellanas, almendras, los poliinsaturados, etc. Siguiente. Ya. En acá, bueno, averigué una revista sobre un estudio que era la importancia de los lípidos en el tratamiento nutricional de las patologías de base inflamatoria. Básicamente lo que nos trata de decir este artículo o este estudio es que sobre las propiedades antiinflamatorias de los lípidos, que esto ha facilitado el desarrollo de productos adaptados a la nutrición enteral y parenteral que han sido utilizados como terapia en numerosas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo las intestinales, la aterosclerosis, la fibrosis pulmonar, la artritis reumatoide y entre otras. Entonces, ¿qué es lo que también nos indica? Que, por ejemplo, durante los procesos inflamatorios se producen mediadores químicos como los eicosanoides. Esto a partir de los ácidos grasos poliinsaturados presentes en las membranas celulares. Entonces, la actividad inflamatoria de estas moléculas depende de un ácido graso precursor. También tenemos los derivados del ácido araquidónico de la serie N6. Estos van a tener una elevada actividad proinflamatoria, pero también tenemos a los derivados del eicosapentaenoico de la serie N3, que estos son débilmente inflamatorios. Entonces, indica que al ingerir los aceites de pescado, que son ricos en estos ácidos grasos N3 o los eicosapentaenoicos, van a aumentar, ¿no?, el contenido de estos y van a disminuir el ácido araquidónico en las células del sistema inmune. Y también así van a reducir la estimulación inflamatoria. Demostrando también nos indica que el ácido oleico va a disminuir la intensidad de algunos procesos inflamatorios y esto más que todo se va a dar al disminuir la producción de mediadores quimiotácticos de la inflamación. Entonces, el estudio concluye que la suplementación de las dietas para la nutrición enteral con ácidos grasos poliinsaturados, los N3 o los eicosapentaenoicos, y los oleicos va a resultar beneficioso en estas patologías, en procesos inflamatorios. Siguiente. Ya. Bueno, les voy a hablar un poco sobre los déficits de los carbohidratos y de los lípidos. Por ejemplo, dentro de los déficits de los carbohidratos vamos a tener la poca tolerancia al ejercicio. Y básicamente se va a dar, se da porque va a ser especialmente los músculos que van a necesitar abundante azúcar para que tengan un buen funcionamiento. Entonces, la ausencia de los azúcares en la dieta va a hacer que se obtenga directamente del tejido muscular. Entonces se van a empezar a acumular sustancias ácidas como las cetonas y los ácidos grasos, los cuales van a hacer que se produzca una excesividad, una fatiga y una debilidad muscular. Entonces las personas no van a poder completar la actividad física y no van a poder mantener un peso saludable. También vamos a tener el cansancio y la fatiga. El combustible que las células van a utilizar para funcionar va a ser el azúcar y estos van a provenir de los carbohidratos. Entonces, el hígado tiene una reserva de emergencia que es el glucógeno, que esta se agota en solo 24 horas después de dejar de consumir carbohidratos. Entonces, la necesidad del azúcar se va a satisfacer a partir de la grasa corporal y también de las proteínas de los músculos. Entonces, esto va a producir lo que son las cetonas también y va a causar cansancio, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. También vamos a tener la deficiencia de vitaminas y minerales. Como les mencioné, los carbohidratos van a estar presentes en gran variedad de los alimentos y también van a ser fuente de otros nutrientes. Entonces, por eso es frecuente, si vemos dietas bajas o muy bajas en harina, puedan conducir a deficiencias también de fibras, de folatos, de vitaminas, la A, la E, de calcio, magnesio y hierro. En cuanto al déficit de los lípidos, vamos a tener, por ejemplo, la dermatitis por deficiencia de los ácidos grasos esenciales. Esta va a ser generalizada y va a ser descamativa. Esto generalmente se da porque por el ácido linoleico, que sirve como sustrato para la síntesis endógena de otros ácidos grasos necesarios para diferentes procesos fisiológicos. Uno de ellos va a ser el mantenimiento de la integridad de la piel y de las membranas celulares, también de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, los bebés, por ejemplo, que son alimentados con leches artificiales, con contenido en el ácido linoleico, van a desarrollar esta dermatitis.
También vamos a tener alteración en el metabolismo. Esto básicamente se da porque al no poder administrar cantidades necesarias de lípidos, o bueno, lo que el organismo va a necesitar, no va a poder, va a dejar de realizar ciertas funciones para poder realizar algunas funciones que son vitales. Entonces va a producir cambios metabólicos adaptativos, que estos pueden influir directamente y negativamente en la salud. También vamos a tener la alteración en la composición corporal. Esto básicamente se da porque es por la grasa que la persona consume, ¿no? Por ejemplo, no va a consumir no va a tener una buena ingesta de grasa o una ingesta de grasa adecuada, sino va a tener como una ingesta de grasa, pero como decir la mala. Entonces, esto no va a ayudar para que, si es que se van a fabricar, por ejemplo, estructuras a partir de estas grasas, se van a construir, pero ya va a ser de una grasa de baja calidad.